Hola con todos. En esta oportunidad vamos a entrevistar al abogado y árbitro peruano Fernando Cantuarias Salaverry. Fernando Cantuarias es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, profesor de arbitraje comercial y de inversión en dicha casa de estudios. Es árbitro nacional e internacional. En el año 2006 fue reconocido por la revista Latin Lawyer como uno de los 34 mejores árbitros de América Latina. Ha sido también reconocido por Just Who Legal Commercial Arbitration desde el año 2007 hasta el año 2022, considerado como uno de los expertos en este campo. Además, tiene una participación como miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la ACC. Además, ha sido moderador ITA, Latin American Arbitration Forum, ITA4, y entre 1996 y 2022 ha intervenido como árbitro en más de 500 arbitrajes ad hoc, institucionales, sea nacionales e internacionales. Para el Perú, Fernando Cantuarias representa, entre otras cosas, el que ha sido autor de la Ley General de Arbitraje del año 1996, así como también coautor de la actual Ley de Arbitraje del año 2008. Es además autor del libro Arbitraje Comercial y de las Inversiones y ha escrito más de 70 artículos en su área de práctica. Fernando, esa reseña que hemos leído de tu trayectoria profesional me lleva a remontarme y trasladarme a tu época de estudiante, cuando estabas todavía estudiando Derecho. En ese tiempo, ¿cuáles eran las materias más afines? Quizás aquellas que tú preferías en ese momento y que marcaban la idea de tu próximo y futuro desarrollo profesional. Giuseppe, ante todo, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias. Si me llevas años luz. Bueno, eran épocas en los 80 del siglo pasado, un Perú cerrado, ¿verdad? Una economía cerrada, un país que no miraba al mundo, que se creía, no sé qué se creía en verdad este país. Y donde el derecho era un derecho pues totalmente tradicional, ¿no es cierto? Es decir, yo estudié Derecho en la Universidad Católica como lo estudió mi padre, que gracias a Dios todavía lo tengo como abogado, y como si su padre si hubiera estudiado Derecho hubiera estudiado lo mismo, es decir, un sistema paralizado, ¿no es cierto? Realmente pobrísimo. Ese era el Perú, no tengo que decirlo más, ¿no? ¿Y cómo Y así? bueno, en ese mundo el derecho civil fue lo que más me llamó la atención. Dentro de la podedumbre que era el derecho, ¿no? O sea, se restringía a 4 o 5 materias, ¿no? Constitucional, laboral, civil, ¿no? Y con una visión, pues, del siglo XVIII antes de Cristo, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que me gustaba, sin duda, civil, ¿Y dentro cómo de todo ese así? pequeño universo. ¿Y en qué momento y cuáles fueron quizás las circunstancias que te llevaron al arbitraje, que te llevaron a interesarte en el arbitraje, a conocer el arbitraje? Fue totalmente casual, como creo que muchas cosas en la vida, ¿verdad? Yo terminé la carrera, saqué mi título de abogado y decidí que quería estudiar en Estados Unidos. Y fundamentalmente porque quería ver ese otro mundo que tanto profesor tontonazo en mi universidad me decía que era otro planeta, ¿no? Que el common law era otro mundo, ¿verdad? ¿No? Yo me decía, pero perdón, el dinero es dinero everywhere, ¿verdad? O sea, ¿de qué me están hablando estos? Yo creo que es un tema de ignorancia antes que de conocimiento. Y todo un poco por rebeldía, porque soy rebelde, decidí estudiar, a diferencia de la mayoría que se iban a España, ¿no? Por el idioma y por estudiar lo mismo de lo mismo. No dije, no, quiero cambiar. Y gracias a Dios fui recibido en la Universidad de Yale y hice mi maestría ahí. Y un día la universidad tenía y tiene la costumbre de que la primera semana de clases puedes hacer shopping, es decir, entrar a la clase que quieras, para elegir finalmente qué cosa quieres llevar. Y haciendo shopping, que dependía mucho también del espacio de las aulas, ¿verdad? Porque si llegabas a un aula y ya estaba ocupada, no entrabas. Y de repente me encuentro con una clase muy pequeña, y bueno, entro pues a escuchar y me encuentro con que era una clase de arbitraje.
del profesor Michael Risman, ¿no? Una personalidad que en ese momento que no había Google no sabía quién era, ¿verdad? O sea, seamos honestos. Y me encantó la clase y me registré y me enamoré del arbitraje. No lo voy a negar, ¿verdad? En esa época no había pues internet, no había nada, me pasaba gran parte de los estudios que eran en la biblioteca, ¿verdad? Cada uno tenía su cubículo, eh, copiando, fotocopiando, mejor dicho, porque esa era la manera en ese momento, fotocopiando cuanto artículo podía conseguir de los reviews que tenía a la mano, ¿verdad? Y, y eso fue mi acercamiento, un acercamiento totalmente casual, eh, pero es amor a primera vista, ¿verdad? Es decir, Yale marcó tu formación y marcó el derrotero de tu desarrollo profesional. Clarísimo. Sí, sin duda, o sea, esa maestría fue probablemente la experiencia más importante de mi vida académica, sin duda, ¿no? Y ese curso en particular, ¿verdad? Porque es cierto, yo iba básicamente para estudiar cursos de derecho civil. Mi segundo amor es la propiedad, property rights. O sea, ese era mi amor original en Lima, que lo he seguido manteniendo en diversas actividades, lo que pasa que que se exhiben menos, pero sigo muy atado y varios de los cursos que llevé y él también fueron vinculados a la propiedad, ¿no? Que insisto, es mi segundo amor, pero vamos, fue superado por el arbitraje, sin duda. Fernando, tu aporte, como se leía en tu reseña, el aporte que tú has dado al arbitraje en el Perú ha sido significativo. Por favor, ¿nos podrías comentar al respecto? Bueno, yo soy pues de esos que se le mete algo en la cabeza y no para, ¿verdad? Y entonces llegué al Perú y me encontré pues que el arbitraje en el Perú era ciencia ficción, ¿verdad? Teníamos una legislación pues ridícula y cavernícola que no permitía arbitrar a nadie. ¿Mm? Simplemente, una ley que te excluía, te decía, no, no arbitres, hay una ley de arbitraje, pero, o normas sobre arbitraje, pero la verdad, sí, para arbitrar hay que ser un idiota. Y de verdad eso es lo que te decía la ley, solamente los idiotas arbitran, por lo pésimo que estaba hecho el sistema. Y entonces decidí uh, involucrarme en un proyecto de ley de arbitraje que era básicamente ley modelo. ¿Ya? La ley modelo ya era del año 1985 y yo estaba en el año 1995 en Lima, ¿verdad? Tratando de vender una ley peruana de arbitraje estilo ley modelo. Y tocaba puertas y a nadie le interesaba, ¿verdad? Es más, o sea, simplemente me permito hacerte una, una anécdota. El peor enemigo de la ley peruana de arbitraje, que finalmente fue la ley del año 96, que posibilitó el arbitraje en el Perú, el peor enemigo de esta ley fue nada más ni nada menos que la Cámara de Comercio de Lima. ¿No? La Cámara de Comercio de Lima, el principal centro de arbitraje del Perú, sacó un comunicado a página entera, tercera página del diario Comercio, que es el diario más importante de Lima, oponiéndose al proyecto de ley que yo estaba promoviendo. Para que entiendas la dificultad que significó, primero, hacerlo solo, y segundo, enfrentarme pues a una cultura arbitral que no existía en el Perú y que además renegaba de cualquier reforma significativa. Les cuento que estoy en Arequipa con ocasión de un evento y se me fue la señal del lugar donde estoy. ¿Me escuchan bien en este momento? Perfectamente, Giuseppe. Hola, Yo te veo y te escucho muy bien, Giuseppe. hola, ¿me escuchan bien? Perfecto, Giuseppe, ¿me escuchas? perfecto. Ya adentrándonos, Fernando, en tu calidad de árbitro, ¿desde cuándo arbitras en el Perú? ¿Desde cuándo arbitras en arbitrajes domésticos? Mira, ya perdí poco la cuenta. Año 97, 98, ¿no? La ley entró en vigencia, la ley del año 96 que posibilitó el arbitraje, ¿verdad? Porque lo que hicimos fue introducir la ley modelo, no hicimos nada más y nada menos que simplemente hacer las cosas correctas, ¿verdad? Es del año 96, mientras que los centros de arbitraje, que habían muy pocos en ese momento, pusieron al día sus reglamentos, 97, 98. Bueno, al parecer algo ha pasado con el internet de Giuseppe y debe ser por lo justamente como él comenta, no está en un espacio ahorita asequible. Yo me quedé con una duda, doctor, que estaba escuchándolo. Si la Cámara fue que se opuso, y con todo el cariño que les tengo a ellos, ¿cómo es que luego
crean el centro de arbitraje? ¿Cómo es que No, idean? no, perdón, me soy la Cámara de Comercio de Lima tenía un centro de arbitraje desde el siglo XIX. Claro, no, como nadie arbitraba en el Perú, nadie la conocía, pero era supuestamente el centro histórico de arbitraje en el Perú, estimada Zoila. Lo más patético de todo es que en la Cámara de Comercio de Lima, que tenía un centro que no arbitraba, ni siquiera su presidente se oponía a una reforma, o sea, a página entera en el comercio. O sea, así de... Es que ese es el Perú, pues. Un Perú que nos ha costado entender que somos parte del planeta Tierra y que si hay experiencias como la ley modelo, que no son locales, no son hechas por, ¿no es cierto?, por juristas locales ignorantes, sino por los expertos del mundo, pues somos parte de ese mundo y nos merecemos tener una ley moderna. No, ay, no, pues, ¿qué es esto de la ley modelo? No, dice internacional, decían estos señores de la Cámara, ¿no? Dice internacional, a eso es otro planeta, ¿no? O sea, a ese nivel de ignorancia. Gracias a Dios, aún con toda la oposición de los que representaban en ese momento la Cámara de Comercio, ¿verdad? Estoy hablando de ese momento, ¿verdad? Logré, gracias a Dios, y nuevamente circunstancial, ¿no?, que en la Comisión de Justicia del Congreso de la República, de aquella época, más de la mitad de los miembros de esa comisión habían sido mis profesores en la Universidad Católica, y me conocían, y sabían que era pues un fregado, que algo de derecho sabía, ¿no es cierto? Y básicamente le empujé de esa manera. Y pasó de esa manera, o sea, así pasó, o sea, totalmente casual, así como fue casual entrar a mi clase en la Universidad de Yale, así de casual fue que tuviésemos una ley moderna de arbitraje, porque todos eran enemigos. ¿No? Y la coyuntura, como tú dices, ¿no?, que eran algunos miembros de la comisión profesores tuyos, ¿no? Sí. Para poder explicarles las bondades de tener una ley bajo el modelo UNCITRAL. Bueno, eso me permitió, querido Giuseppe, por lo menos que me recibieran, ¿verdad? Un abogado joven de 20 años que pidiera una entrevista con la Comisión de Justicia del Congreso de la República, complicado, ¿verdad? A mí me la dieron básicamente, me dijeron, ese es el loco Cantuarias que tiene, acaba de regresar de su maestría, debe tener alguna idea interesante. Bueno, escuchémoslo, ¿no? Y como digo, como la mayoría habían sido mis profesores en la Universidad Católica, me recibieron, me escucharon, gracias a Dios, y pudimos empujar la ley. Y como siempre, el tiempo termina dando la razón a algo que funciona. Bueno, digamos que gracias a Dios la cosa no funcionó, es decir, se le estaba proponiendo, repito, se le estaba proponiendo nada más y nada menos que una ley basada esencialmente, ¿no es cierto?, en la ley modelo, ¿verdad?, que ya venía, ya para el año 95, ya venía con alguna experiencia internacional, ¿verdad? Algunos países importantes del mundo ya la había adoptado, Canadá, si no me equivoco, Alemania, ya la había hecho también lo propio México. Entonces ya venía pues con un antecedente que merecía ser escuchado, pero repito, en el Perú acostumbrados pues a no sé qué, o sea, a no mirar el mundo y creer que las leyes tienen que hacerse solamente con el cerebro local, ¿no?, escasísimo en materia de arbitraje en aquella época, ¿verdad? O nulo, para ser más preciso, ¿no? Gracias a Dios, la norma pasó, ¿no? Así fue la historia, así fue la historia. Exacto. Luego, obviamente, la Cámara de Comercio de Lima tuvo la inteligencia, sin duda, de reformar sus reglamentos y adaptarse, ¿verdad? Y convertirse en lo que es, una líder, pero estoy comentando una historia real, ¿verdad? Exacto. De lo que pasó antes de... Y luego vino ya, pues, ¿no es cierto?, simplemente para combinar el tema, ¿no es cierto?, cuando la ley se hizo, en el año 96, yo sí tuve un pequeño gran tema con la Comisión de Justicia del Congreso, que fue, nuevamente, el desconocimiento, ¿verdad? Oiga, doctor Cantuarias, pero la ley modelo habla de arbitraje comercial internacional. Esto para el Perú. Y entonces me obligaron a hacer lo que yo obviamente estaba en contra, que era una ley dual. La ley 96 es una ley dualista, ¿verdad? Digo, no, queremos que también haga una ley para el Perú. No sé qué creían en el Congreso de la República, que el Perú podía legislar para el mundo, pero en fin, entonces me fui a mi oficina. Claro, en esa época no habían las computadoras de hoy ni los sistemas de hoy, ¿verdad? En estos disquetes de plástico que creo que te aguantaban 15 páginas, ¿no?, un cerro. Lo que hice fue agarrar la ley modelo que había preparado, ¿no?, la copié, le puse arbitraje nacional, la tropicalicé, entre comillas, es decir, la puse en peruano, lo que decía la ley modelo, y dejé la norma de ley modelo para el arbitraje internacional, ¿verdad? Y sacamos la ley de arbitraje de esa manera. Entonces claro, yo siempre, si bien estaba feliz porque sabía que el resultado iba a ser positivo,
yo soy de aquellos que no son partícipes de un sistema dualista. Soy monista por definición. Y entonces salió la ley de arbitraje, me puse a trabajar en una ley monista, que finalmente, junto con 2 colegas más, tuvimos la oportunidad durante años de trabajarla, ¿no es cierto? Y que luego se convirtió en lo que es la ley vigente del año 2008. ¿No? Esa es la historia. Norma que a nivel internacional recibe muy buenos elogios, muy buenos comentarios. Es una de las mejores leyes de arbitraje del mundo para criterio de muchos especialistas, ¿no? Fernando, en tu práctica como árbitro, he tenido la oportunidad en 2 ocasiones, en una como abogado, parte de un estudio en su momento que defendía a una entidad del Estado en un tema de concesiones, y luego en otro arbitraje en el cual fui designado como árbitro y con mi coárbitro te designamos como presidente del tribunal. Lamentablemente el proceso no se inició propiamente porque las partes no pagaron los honorarios de la administración del centro ni de los árbitros, pero siempre noté que estabas detrás del caso, ¿no? En la primera situación que comentaba, convocando a una audiencia preliminar para un tema muy puntual, y en el otro tema, muy detrás del secretario arbitral, lo cual demuestra pues que el árbitro también tiene que tener un rol proactivo, ¿no? ¿Qué otras características, a tu criterio, debe tener un árbitro para ser un buen árbitro y desarrollar la función como corresponde de acuerdo a este mecanismo de solución de controversias? Estimado Giuseppe, no sé, creo que lo primero es cumplir el compromiso que uno asume. Con uno nombra árbitros no es para que le paguen honorarios y se la lleve fácil. O sea, que es lo que desgraciadamente vemos aquí en muchas partes del planeta Tierra, ¿verdad? Colegas que son designados árbitros y no leen los memoriales ni revisan la prueba, ni siquiera para las audiencias, ¿verdad? Y salen los fallos que conocemos, ¿no? A un árbitro se le exige que desde el primer momento esté montado en el caballo, ¿verdad? Y si presides, con mayor razón. O sea, el presidente o la presidenta son las personas que tienen que empujar el caballo, ¿verdad? Y además proyectarse al futuro. Es decir, muchas de las reglas arbitrales que se construyen case by case se tienen que hacer con una proyección. Uno tiene que revisar el caso y ver, bueno, por dónde va a ir, o sea, de qué se trata el tema, qué tan complejo va a ser, si va a haber muchos testimonios, si va a haber muchas pericias, etcétera, 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 para construir las reglas. Y para construir las reglas, entonces tienes que meterte a fondo desde el primer momento con el caso. Exacto. Realmente existe pues una obligación, una relación contractual, ¿no? El árbitro ha sido designado para conocer el caso y para resolver conforme obviamente a derecho, al haber revisado correctamente y actuado, ¿no? Con suficiencia las pruebas, exacto. Fernando, ¿y cuál ha sido Permíteme decirte algo más, estimado Giuseppe, que es algo que es una debilidad que yo observo mucho localmente, que tiene que ver mucho con la manera como nos han enseñado malamente la abogacía en el Perú y nos siguen enseñando, que ese es el tema de que lo que importa es el papelito, es decir, en los memoriales, o sea, el papel, lo que se ha puesto. La prueba es circunstancial, es secundaria. Dios mío, es el mundo al revés. Lo importante es la prueba, ¿verdad? Lo importante es la prueba. El papel lo aguanta todo, ¿verdad? Y entonces obliga a cambiar el chip de la manera como nos enfrentamos normalmente a los casos en el Perú, que es por los argumentos y no por los contenidos, y menos con o sea, con contenido estoy hablando de la prueba, ¿no? Hay que meterse a la prueba, y muy fuerte, y es pesado, claro, te pueden llenar con 100, 120, 140 pruebas, pero tienes que procesarlas, y procesarlas a fondo, y desde el inicio, para entender hasta dónde los argumentos, el papel, efectivamente se condice con la realidad. Eso es fundamental. Y eso, déjame decirte con honestidad, lo veo muy poco en nuestro país. Claro, y establecer pues un cronograma de audiencias, un cronograma procesal con audiencias suficientes, con tiempo suficiente para la actuación precisamente de todas las pruebas. No, pero no solamente eso, querido Josep, estoy hablando del involucramiento del árbitro como tal, más allá de las audiencias. Es decir, claro, cómo un árbitro va a tener audiencias, como tú bien señalas, que me parece totalmente correcto, todas las necesarias para que se actúen las pruebas, si ni siquiera sabes cuáles existen y qué dicen.
A eso me refiero. O sea, claro, puedes Claro, tener las audiencias y tú mirar al techo, ¿verdad? O sea, miras al techo, ¿verdad? Mientras que las partes hablan y te tratan de vender un producto que tú desconoces. claro. Conocer primero el caso, ir a la audiencia ya conociendo el caso a fondo, claro, Sin para que la duda. audiencia pues cumpla con la finalidad para la cual está siendo programada, ¿no? Fernando, y en tu experiencia como árbitro internacional, ¿desde cuándo tú arbitras en arbitrajes internacionales? A ver, yo recuerdo mi primer caso, porque te marca, ¿verdad? Fue un caso, no fue un caso muy lindo, porque un caso o sea, fue pesado, era una mega obra, y fue un arbitraje ad hoc en Miami. No me acuerdo de Miami, ¿no? O sea, este, me acuerdo que la audiencia tomó casi 3 semanas. O sea, para mí es una experiencia pues única, ¿no? O sea, la primera experiencia, 3 semanas de audiencia, si te puedes imaginar. Es más, emitimos 3 laudos, ¿verdad? Entonces me marcó muchísimo y tuve el honor de estar, conformar tribunal con dos grandes árbitros. Mi presidente era nada más ni nada menos que Henry Álvarez, ¿no? Una personalidad, ¿no?, del arbitraje mundial, con el cual yo me sentaba acostado y decía, Dios mío, yo ya para esa época había sido presidente de tribunales arbitrales en el Perú, no sé, pues ya por lo menos 60 o 70 casos, ¿verdad? Y me sentaba acostado y me sentía, bueno, aparte de que quien conoce a Henry sabe que es un señor de 2 metros, ¿verdad? O sea, ya me sentía chiquito sentado junto a él. Me sentía doblemente chiquito al ver la manera, ¿no? Cómo manejaba las audiencias, pues es espectacular. Y eso me marcó nuevamente para bien muchísimo, ¿verdad? ¿Dirías que es el caso más emblemático que tienes o que te marcó por ser el primero o tienes algún otro emblemático de los años posteriores hasta la fecha? Mira, lo que pasa es que yo soy de esos que creen que cada caso es un nuevo renacer. O sea, para mí cada caso es único. O sea, y me tengo que involucrar a eso, sean casos chicos o grandes, tengo que hacerlo. O sea, ese es mi compromiso con las partes. Debo decir que me marcó por ser el primer caso internacional y porque además la personalidad después de Henry Álvarez fue gravitante, ¿no? O sea, impresionante. Me marcó, así como me marcó Marco Risman con su curso de arbitraje en la Universidad de Yale, Henry me marcó en la manera como actuar como árbitro. Creo que de una manera muy positiva, ¿no? Y luego he tenido, claro, muchísimas otras experiencias en muchísimos otros lugares, ¿no? Porque una de las cosas hermosas del arbitraje internacional es que arbitras donde te lleven las partes, ¿verdad? Y cada caso tiene sus particularidades y sus dificultades, ¿no? Y, ¿Te acuerdas? insisto, cada caso para mí es un nuevo compromiso, ¿no? Entonces, difícil que yo pueda decir cuál me gustó más que otro. Lo bonito del arbitraje es que ves de todo. ¿Te acuerdas el caso más complejo que has resuelto? Ya siendo árbitro único o miembro del tribunal. No, mira, la verdad que no, yo te soy sincero, si lo tuve, preferí borrarlo de mi mente. Debe haber sido muy complejo. No lo tengo en mi radar con honestidad. Yo creo que cada caso tiene sus complejidades, ¿no? Cada caso, ¿no? A veces los casos chiquitos, no sé, tú sabes mejor que yo. Un caso chiquito, chiquitito, ¿no es cierto? Que te pelean las partes hasta el último, hasta la última peseta, como dicen los españoles, puede ser muy complicado un caso. Exacto. Y en tu experiencia como árbitro internacional, ¿cuáles son las materias más recurrentes que has conocido? Por alguna razón que obviamente no termino de entender y que tiene que ver mucho con esto del mercado, ¿verdad? Esto que no ves pero sabes que existe y se mueve. El mercado me ha ido identificando como un experto en arbitraje, sobre todo de obras, ¿no? Estoy diciendo el mercado me identifica así, ¿verdad? Y entonces lo que he tenido es mucho, en mi experiencia he tenido y tengo mucho arbitraje sobre obra, sea obra privada, sea obra pública, ¿verdad? Hacia ahí se ha ido concentrando esencialmente mi quehacer como árbitro, que como tú sabes muy bien, Moy, siempre tú también eres un gran árbitro, depende básicamente de las partes. Son las partes las que dicen, oye, es un arbitraje de obra, cantuarias. Pues. No lo defino yo, ¿no es cierto? Lo define el mercado. Pero por Exacto. ahí me ha llevado básicamente, ¿no? Ahora, tú sabes que hay unas cosas también lindas que hay en el Perú, y que tenemos mucho arbitraje de todo, ¿verdad? Entonces, es un pupurrí, en el buen sentido del término, de temas que además nos entretiene mucho, ¿verdad? Porque uno va creciendo no solamente como árbitro, sino también profesionalmente con cada arbitraje, ¿verdad? Porque finalmente en cada arbitraje uno aprende.
también. Claro, y teniendo en cuenta que acá en el Perú, quizá para también informar a la audiencia, en Perú, en todas las contrataciones con el Estado, es decir, un contratista con el Estado, por ley es obligatorio el arbitraje, ¿no? Entonces, hay mucho arbitraje cada año en diversos temas, ¿no? Entre ellos obras, definitivamente, ¿no? Obra pública. Entonces, Fernando, quizá esa experiencia de arbitrar en Perú, en arbitraje doméstico, de contrataciones con el Estado, puedes entender que te ha servido como experiencia quizá para luego arbitrar también en materia de obra, claro, de otra índole, en arbitrajes internacionales. ¿Te parece que es importante esa experiencia peruana para Bueno, tu desarrollo luego internacional? sí, bueno, sin duda, Giuseppe, ha servido, pero tú sabes muy bien pues, que la legislación peruana en materia de contratación pública en obra pues, es una legislación pues, del siglo XIV antes de Cristo, que es justamente los grandes problemas que tenemos en el Perú, donde figuras contractuales como los contratos FIDIC y demás modernos que existen, pues no pintan por su ausencia, por justamente una legislación pues, pobrísima. Entonces, sí, claro, la experiencia como árbitro me ha servido. La legislación peruana de obra, ninguna. ¿No? Ah, claro, Penosa, ¿verdad? La manera como se contrata la obra pública en el Perú pues, es realmente lamentable. Y eso se traslada a arbitrajes que reflejan eso, ¿verdad? Un sistema de contratación pues, pobrísimo. Pero vamos, estar sentado ahí, tener que aplicar esa legislación y tener que resolver finalmente un problema de obra, sin duda sumado, sin duda. Pero hay mucho por hacer en el Perú, ¿verdad? O sea, la obra pública, fíjate, pues, yo siempre estoy seguro que tú le haces seguimiento, es increíble que para que una obra pública en el Perú se haga a tiempo y se haga bien, y cuando se arbitre sobre estándares modernos de contratación de obras, el Estado peruano esté apelando pues, a los contratos de Estado a Estado. Te dice mucho, ¿verdad? O sea, te dice mucho de lo mal que estamos. claro. Volviendo al tema internacional, ¿tienes algún referente de árbitro internacional? Bueno, muchos. Voy a mencionar solamente dos o tres, pero son mucho más, ¿no es cierto? Bernardo Cremades, para mí es un personaje espectacular, con el cual he tenido la oportunidad de interactuar académica y profesionalmente. Lo mismo con Yves Derains, ¿no es cierto? Este gran árbitro francés, también muy bueno, ¿verdad? Y solamente doy dos nombres de la vieja guardia, como se llamarían hoy, porque hay muchísimos más, ¿no es cierto? Si hay una cosa que yo veo hoy día en el arbitraje, estimado Giuseppe, permíteme simplemente dar una explicación muy puntual. Cuando yo empecé en el ámbito internacional del arbitraje, académicamente hablando, esto debe haber sido en el año 96, 97, 96, cuando fui invitado, en aquella época era invitación, a las reuniones anuales de la Cámara de Comercio Internacional en Miami. Me llegó un día una invitación y fui a Miami. Cuando llegué a la reunión éramos veintitantos, veintitantos. Hoy día vas a la reunión en Miami en noviembre y hay más de 700. Y no hay más de 700 porque no entran físicamente, pues si no llenas un estadio. Para que Exacto. entiendas cómo ha cambiado el planeta Tierra en materia de arbitraje. Hasta los finales de los 90 del siglo pasado, el arbitraje seguía siendo un tema bastante reservado a muy pocas personas. Hoy día es un tema universal. ¿Ya? O sea, ha crecido de manera exponencial y se ha sofisticado con temas como el arbitraje de inversiones y demás, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ¿no? Seguro has tenido la oportunidad en tantos años de ejercicio como árbitro internacional de haber arbitrado con árbitros del common law, ¿cierto? Sí. ¿Qué diferencias sustanciales tú puedes haber notado, advertido entre un árbitro formado en nuestro sistema con aquellos otros formados bajo el common law? Bueno, un paréntesis, ¿verdad? Justamente por las grandes diferencias entre uno y otro, la manera de pensar y de aproximarse a la materia, el tema es que han salido reglas como la de la IVA sobre la práctica de la prueba, justamente para estandarizar, ¿no es cierto?, estas dos formas de aproximarse al caso, ¿verdad? Hoy en día las reglas de la IVA, vamos, son nuestras reglas
aplicables universalmente. Un árbitro de common law y un árbitro de civil law entienden que en un arbitraje se van a manejar con las reglas de la IVA, este punto medio. Sin embargo, obviamente, las diferencias están ahí. O sea, sobre todo los abogados, sobre todo los árbitros norteamericanos, porque con los ingleses he tenido un menor problema, pero los norteamericanos, ese afán, ¿no es cierto?, del phishing, que es muy propio gringo, ¿verdad? Es decir, dame todas las pruebas, ¿no? Ese es típico sistema gringo, ¿verdad? El sistema de tira la caña, es decir, dame todas las pruebas y a ver yo cómo construyo mi caso. Es un sistema que obviamente nos es ancho y ajeno, como se dice, el sistema de civil law, y que efectivamente a mí me ha costado conversar cuando me ha tocado arbitrar con árbitros que son típicamente gringos, típicamente norteamericanos, ¿verdad? Porque, insisto, un árbitro norteamericano que tiene experiencia internacional va a conversar conmigo bajo la lógica de las reglas de la IVA, ¿verdad? Claro que sí. Recuerdo un caso en particular que me pasó, ¿no es cierto?, que me costó trabajo convencer que el árbitro, el presidente, además era mi presidente, entendiera hasta dónde debía llegar el tema probatorio, ¿no es cierto? Cuando todavía en ese momento ni siquiera había reglas de la IVA, ¿no? Ponerse al centro, ¿verdad? Sí recuerdo ese caso, sí, fue complicado. Felizmente el otro árbitro también era un árbitro del civil law, y entre los dos convencimos a nuestro presidente de que nos quedáramos en un punto medio, me acuerdo, que fue finalmente creo que el correcto. Perfecto. Fernando, ha sido un placer poder tener esta entrevista, que tú puedas contarnos tu experiencia tanto en el arbitraje nacional, doméstico, en nuestro país, Perú, como también de tu amplia experiencia como árbitro internacional, que nos cuentes también tu etapa desde que estudiabas la carrera universitaria, luego tu maestría en Yale, y cómo esta influenció y determinó tu desarrollo profesional, lo que es hasta la fecha. Te damos las gracias. Si me permites, sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta al doctor Canto Arias. Claro que sí. Él se ríe. Doctor, si usted tendría la posibilidad de tener al Fernando Canto Arias de 27, 28 años, que de hecho sería el mensaje para todos estos abogados, de los nuevos abogados que salen brillantes, chicos cada vez ahora más brillantes con nuevas ideas, ¿qué le diría? Lánzate, sigue, lúchala. De última, si te dicen no, te dijeron no, pues, pero puedes abrir otra puerta. O le diría... Mira, lo primero, Zoila, es que, a ver, a diferencia del Fernando Canto Arias de la década de los 90, hoy día existe un mercado mundial del arbitraje. Eso para empezar. Pero eso obliga además, estimada Zoila, a que hoy día se espera de la juventud un profundo conocimiento del arbitraje. Mi hijo tuvo la mala suerte de estudiar conmigo arbitraje en Lima, en sus cursos de la carrera. Ya viene estudiando varios cursos internacionales, empezando su profesión vinculada al arbitraje. Eso no existía hace 30 años o 25 años, estimada Zoila y Giovanni. Hoy día existe y es reclamado y demandado, no solamente por el mercado, sino también por los propios jóvenes y jóvenes, ¿no es cierto?, que quieren, obviamente, ingresar al ámbito del arbitraje. Demandan especialización, profundización, y eso existe hoy día. Arbitraje no existía como curso en los 90s. Acá en Perú. En los 90 no existía como curso, perdóname, ¿para qué? Si era ciencia ficción, mi querido Giuseppe. Exacto. Y entonces lo que quiero decir es que hoy día los jóvenes la tienen clara. Primero se les ha abierto el abanico, ¿verdad?, de materias, ¿no es cierto? ¿No? Hoy es inacabable, estoy hablando en términos de especialización, ¿no? La juventud, y la juventud mira el mundo, ¿verdad? No mira localmente. No significa que no quieran trabajar localmente, lo que pasa es que ese trabajo local lo quieren hacer con estándares mundiales, cosa que es fantástico, ¿verdad? Y es lo correcto, ¿no? Y entonces, lo que quiero decir es que quien quiera dedicarse al arbitraje, pues el mercado está ahí. Es un mercado cada vez más grande, pero cada vez más exigente. Y entonces mi recomendación es eso, ¿no? Que se especialicen, ¿no? Que no hagan lo que mucha gente en mi país hace, sobre todo en mi generación,
¿no es cierto? Gente ignorante en materia de arbitraje, que porque tiene un título que dice abogado o abogada tiene licencia para matar. Estoy hablando de mi generación, ¿no? La inmensa mayoría de mis colegas locales, estoy hablando de mi país, no tienen la menor idea de qué es el arbitraje, pero son árbitros, pues. Nunca estudiaron, nunca se perfeccionaron, nunca investigaron. Soy abogado o abogada, puedo ser árbitro porque es lo mismo que un juicio. Y esa es la consecuencia que estamos viendo en mi país. Desgraciadamente en mi querido y maravilloso país, Perú, se arbitra muchísimo, entre comillas. Pero la verdad que lo que tenemos son juicios privados, donde la manera como se arbitra es como un juicio. Es como aplicar el Código de Proceso Civil a un arbitraje, donde no se aplican las reglas de la IVA, donde no se aplican las buenas prácticas internacionales de materia de arbitraje, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos conversar largo y tendido. Eso hace que los arbitrajes sean eternos en mi país, como son los juicios. Igualito. Y eso se debe en gran medida a que la gente cree que simplemente porque tiene un título de abogado ya puede ser árbitro. Y eso es algo que yo sí le reclamo a la juventud que viene atrás. Y creo que es consciente que no basta ser abogado o abogada para ser árbitro. Se requiere saber de arbitraje. Y para saber de arbitraje, como todo en la vida, porque cuando nacemos nuestro disco no viene vacío, y no es cierto, hay que llenarlo, y hay que llenarlo justamente de experiencias y de aprendizajes. Entonces, así como uno aprende, agarra un manual para aprender cómo utilizar una herramienta, para saber utilizar correctamente, pues el arbitraje demanda lo mismo. Demanda que uno aprenda esta maravillosa herramienta llamada arbitraje. Y para eso hay que estudiar. Exacto. El problema está que muchos en mi país no estudian, dan por entendido que saben, no sé de dónde, o sea, no sé, Dios los debe haber iluminado de alguna manera que yo desconozco, ¿verdad? Y eso, como cualquier herramienta que uno no sabe usar, termina dañando. Y eso es lo que sucede en mi país. No. El arbitraje La clave no anda bien, no anda nada bien en materia de buena práctica debido al desconocimiento, esencialmente de la gente de mi generación, repito, que cree que Dios los ha iluminado divinamente. Eso no puede seguir. Lo que yo veo de mi experiencia, porque además soy académico, soy profesor, ¿no? Y cuando dicto los cursos en la Universidad Pacífico, no solamente están mis chicos de la Pacífico, vienen chicos de la Católica, vienen chicos de la de Lima, ¿no? Tenemos un sistema de intercambio entre estas tres universidades, ¿no? Y tenemos los chicos de todas de tres universidades juntas en el salón. Es que hay un interés inmenso para aprender la institución del arbitraje y por desarrollo. Entonces yo espero que esta juventud, ¿no es cierto?, salga no solamente con el interés del arbitraje, sino que salga sabiendo. Y sabiendo además que tiene que seguir sabiendo. ¿Bien? ¿No seguir aprendiendo, no dejar de aprender nunca. Correcto. Claro. Y que eso sea, ¿no es cierto?, lo que gatille el cambio de la cultura arbitral en mi país. Que mi generación, nuevamente, poco o nada está haciendo para el bien del arbitraje. Claro. Y la clave para que el sistema funcione debe ser siempre, pues, elegir correctamente los árbitros, ¿no? Saber de su trayectoria, saber de lo que previamente ya ha resuelto, y definitivamente que eligiendo buenos árbitros vamos a tener un procedimiento arbitral idóneo para el caso concreto y sin duda alguna un buen laudo, ¿no? Fernando, ha sido, como reitero, un placer tener la entrevista contigo a través de Canal Arbitraje y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a Canal Arbitraje, muchas gracias a Giuseppe por la entrevista, desaprovechando el hermoso sol de Arequipa, y muchas gracias, Zoila, también por la invitación. Ha sido un inmenso placer y hasta muy pronto. Hasta pronto.